este grupo focal de la materia de Historia Contemporánea daremos solución a la tarea 4 llamada Reflexiones de la Psicología sobre el informe de la Conmoción de la Verdad. Los integrantes son Jessica Alexandra Torres Ordóñez, Karen Vanessa González, Jorge Jiménez Briceño y yo, Mariana Rivera, quien en este caso asumirá el rol de moderadora. Iniciaremos entonces cada uno dando respuesta a las 2 preguntas y finalizaremos con la conclusión general del grupo. La primera pregunta entonces dice que ¿cómo se considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad de Colombia? Digamos que yo considero que la psicología pues tiene un papel muy valioso en la construcción de la historia del país, especialmente pues cuando se le entiende no solo como una disciplina clínica, sino que también como una herramienta social, y no solamente social, sino también ética, y que digamos que a lo largo de la conferencia lo que nos dejó claro es que digamos Colombia tiene una historia distinta donde no solo pues puede construirse desde una voz de las víctimas, sino también desde la memoria, desde las emociones, y digamos desde la resiliencia o de la resistencia de estas personas. Y digamos que desde ese lugar puedo decir entonces que la psicología contribuye cuando se escucha y cuando se reconoce lo que muchas veces ha sido ignorado o silenciado. Otro enfoque pues muy importante que me pareció a lo largo de la conferencia pues fue el enfoque psicosocial, que ampliamente lo resaltan durante toda la conferencia. Y digamos que este no solo nos deja claro que no solo se acompaña digamos el sufrimiento individual de estas personas o de las víctimas, sino que también se da lugar a una reparación colectiva, a la dignificación, digamos, de las comunidades y también a la transformación del dolor, no solamente en fuerza, sino también como en lo que habla pues la conferencia, que es sobre la verdad y la justicia. Y digamos que a través de ese enfoque psicosocial, puedo decir que la psicología no se limita solo en comprender, digamos, los síntomas o los sentimientos o lo que las personas expresan, sino que también ayudan a comprender los contextos, las historias de la vida atravesadas, pues, a lo largo del conflicto, de la violencia, del despojo, bueno, de todas aquellas razones de las que nos habla la conferencia, y que esto, digamos, nos ayuda a construir una historia más completa y más humana de lo que ha vivido Colombia. Además, digamos que la conferencia mencionó que la psicología pues tiene una responsabilidad ética y que debe posicionarse, pero también involucrarse y actuar sobre eso que se escucha. Digamos que no puede ser la psicología neutral frente a las injusticias que se escuchan o que sabemos o que conocemos, sino también tener el valor pues de sumarse a esos procesos de memoria, de verdad, y pues también como pensar en la no repetición y de qué manera, digamos, podemos aportar desde el conocimiento, pues herramientas, digamos, eso como para llamarlo, no sé, puede ser un tejido social. La otra pregunta que tenemos es qué aspectos dichos en la conferencia consideramos importantes para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social. Digamos que uno de los aspectos, desde mi punto de vista, más importantes que se resaltó en la conferencia es el valor de la escucha. Digamos que para mí ese es el valor o el eje fundamental del trabajo de psicólogo en diferentes contextos donde se desarrolle. Y digamos que escuchar no solo en el sentido de recoger datos o de entender, digamos, la situación que la persona nos está contando, nos está mostrando, sino que desde una forma profunda de reconocimiento. Es decir, como que desde el respeto y la atención, activar como lo que es una memoria colectiva y dar como lugar a esa voz que ha sido, podría decirse, silenciado históricamente. También, digamos, lo que me llamó más la atención fue lo planteado por los ponentes. Digamos que uno de esos fue que el psicólogo debe ser neutral, no puede ser ni pasivo, digamos, frente al dolor que escuchamos sobre las víctimas o sobre las personas, sobre la posición ética o política de aquellas personas afectadas, y puede también decirse que lo más importante es que no nos podemos limitar solo como a interpretar los marcos teóricos, sino también conocer desde la parte crítica y de qué manera lo vamos a transformar. Por lo menos quiero citar exactamente cuando el ponente Carlos Arango expresó y dijo que el psicólogo es también un habitante de este país y por tanto pues no puede desligarse de las dinámicas sociales que han afectado o que siguen afectando a todos en Colombia. Entonces, desde esa visión de ese ponente, pues para mí me queda muy claro que la psicología se debe mirar hacia adentro, reconocer sus propios desafíos y preguntarse entonces nosotros como profesionales cómo podemos construir desde cada espacio de trabajo sin importar en qué medios ni con qué medios podemos transformar pues la realidad del país. A continuación entonces vamos a seguir con los demás compañeros escuchando las respuestas y sus análisis a cada uno. Entonces continuamos con Jessica. Hola, buenas tardes. De la conferencia, la primera pregunta, ¿podría contribuir a la construcción de una historia diferente
a la realidad colombiana. Bueno, de lo que escuchamos en la conferencia, yo pienso que la psicología puede tener un papel importante en la construcción de una historia diferente para Colombia, más allá de solo el lado clínico, sino también desde lo social. Creemos que muchas veces se ha silenciado a las víctimas del conflicto armado y la psicología puede ayudar justamente a que les den voces a las personas, a que sean reconocidas, a que sean escuchadas y siempre con empatía, sin juzgar, ya es un primer paso para empezar a reparar la construcción y la confianza en el país. Me pareció algo muy curioso porque en la materia de antecedentes estábamos trabajando sobre una lectura que hablaba de que los psicólogos ahora buscan como solamente exponer sus investigaciones académicamente, pero no se fijaban en la realidad de su país, el contexto del país. Entonces solo buscaban exponer académicamente, pero no se centraban en leer, en estar presentes en la realidad latinoamericana, en lo que buscaba la sociedad acá en Colombia, en lo que necesitamos acá las personas, las víctimas, el conflicto, las guerras, todo lo que hemos vivido acá en Colombia. Entonces, ese punto me parece importante. Ya para la segunda pregunta, que es, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considero importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Me parece importante el acompañamiento. A veces creemos que ir a una comunidad llegar con soluciones y no es así. Tenemos que tener paciencia para que las personas confíen en nosotros como psicólogos, como profesionales, para acompañarlos, para respetar sus procesos y por eso también es importante que como psicólogos entendamos la realidad del país en el que habitamos. Vale, continuamos entonces con las respuestas de la compañera Vanessa. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos con la primera pregunta. Vuelvo a repetirla, que es cómo se considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana. Bueno, yo considero que la psicología puede aportar significativamente en el acompañamiento del conflicto y la violencia. Muchas personas que han sido afectadas directa o indirectamente por estos hechos históricos aún tienen repercusiones en su vida por, digamos, el trauma y la crisis que han vivido durante estos. Considero que a través de herramientas como la escucha activa, el reconocimiento del contexto social e individual y el diálogo es posible brindarles a las personas un espacio donde fundamentalmente se vea el reconocimiento y la visibilización que han sido, digamos, como aspectos que históricamente han sido negados a muchas víctimas. Para el punto 2, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Desde mi punto de vista, es fundamental reconocer, como le he dicho anteriormente, las víctimas dentro de sus contextos sociales y culturales. Desde la psicología podemos entender que la construcción de la verdad no es exactamente, digamos, basada en relatos individuales, que aunque son muy importantes, también se deben considerar, digamos, como otras voces y otras experiencias. Esto, desde mi punto de vista, ayuda mucho a la construcción colectiva de una memoria que nos pueda ayudar a comprender de mejor manera algo, digamos, como de la profundidad del dolor o la profundidad del daño que se realizó o se está realizando durante este hecho histórico. También me pareció muy importante cuando hablaron de que era fundamental generar espacios donde las víctimas se sintieran seguras y de esta manera, aparte de participar y hablar de todo lo que han vivido y cómo esto ha transformado sus vidas, también fueran partícipes de cosas como la reparación, la no repetición y la dignificación, que yo creo que es algo, digamos, como un enfoque integral para que a largo plazo sea posible la reconciliación. Sería todo. Finalizamos entonces las preguntas con el compañero Jorge. Ok, a la primera pregunta de cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente en la realidad colombiana, podría afirmar que se requiere para poder construir una nueva historia o modificar la historia o reconstruirla un equipo interdisciplinario. Entonces, la justicia Especial para la Paz habla de procesos psicosociales. Entonces, la psicología, con la mano de la sociología, como disciplinas profesionales interdisciplinarias, logran de manera mancomunada ayudar a construir un futuro distinto, justo y compasivo. Entonces, comprender las dinámicas psicosociales de conflicto permite al psicólogo observar más allá de los hechos y comprender las huellas invisibles que tienen los actores, que tienen las diferentes personas. Escuchar a las víctimas de conflicto, sean victimarios o víctimas como tal, todos se convierten en víctimas. Entonces, desde la psicología se logra abrir espacios para la memoria, la verdad y construir la reparación desde la psicología. ¿Y qué aspectos dichos en la conferencia considero importantes para que la profesión de la psicología aborde una realidad social? Considero que el psicólogo no es un espectador neutral, como lo han dicho ustedes anteriormente, sino que tiene que asumir un rol en defensa de la dignidad humana y los derechos humanos de las personas que han sido silenciadas, como dijo Mariana, o excluidos.
Entonces es importante actuar profesionalmente con valores éticos, con valores de respeto hacia la sociedad, es lo que establece la conferencia. El doctor Arango lo manifiesta en diferentes oportunidades, la necesidad de tomar una posición que tiene que ser en defensa de la dignidad, sin embargo, sin inmiscuirse de manera personal. Y ahí donde la ética entra a fortalecer la individualidad de cada psicólogo, de cada profesional. Listo. Para las conclusiones entonces grupales, vamos a escuchar a Jorge y a Mariana, quienes daremos entonces con esto finalizar la solución de la tarea. Gracias, Mariana. Debemos recordar que llevamos en Colombia un conflicto armado que lleva más de 240 años. Tenemos situaciones entre federalistas y centralistas, liberales, conservadores, izquierda, derecha y ahora Petro y Uribe. Entonces tenemos un conflicto armado que lleva mucho tiempo y que ha migrado, ha cambiado de acuerdo a las necesidades de los actores armados. Los actores armados han ido cambiando de nombre y han ido cambiando de escenarios de acuerdo a sus actividades ilegales. Es muy difícil para nosotros como sociedad colombiana y como psicólogos en formación o psicólogos en ejercicio de la profesión, poder hacer una intervención activa y positiva cuando el Estado desarrolla procesos de paz que son en la práctica sin frutos reales o sin frutos permanentes en el tiempo. El Estado no puede perder el territorio y el Estado no puede dejar que las actividades ilegales, las actividades económicas ilegales, perduren en esos espacios donde el conflicto armado se vaya cesando. El Estado no puede, bajo ningún aspecto, permitir que el presupuesto se desvíe. De acuerdo a la rendición de cuentas de la Justicia Especial para la Paz del año 2023, por ejemplo, para el programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado se destinaron 558.000 millones de pesos, de los cuales 380.000 millones fueron para gastos de funcionamiento y solo 177.000 millones fueron para inversión. Entonces, la realidad esta información es obtenida del informe económico de la Justicia Especial para la Paz del año 2023. Esa información está en la página de la JEP. Entonces, no se puede permitir que solamente un tercio del dinero vaya para inversión y el resto para gastos de funcionamiento. Es muy difícil que en la práctica se puedan ejercer programas de atención psicosocial realmente efectivos. Mariana. Vale, ahorita escuchamos entonces la parte un poco más de historia y ya como conclusión general podemos entonces también aportar y decir que la psicología entonces juega un papel pues clave en la construcción de una nueva historia para Colombia. Y digamos que cuando se aborda desde los diferentes ejes que son la verdad, el poder y la resistencia, según pues la conferencia que pudimos observar y que tuvimos como material llamado Reflexiones desde la Psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad, podemos concluir que el psicólogo no puede ser neutral ni limitarse a lo clínico, como lo veníamos diciendo a lo largo de las respuestas, sino que también debe comprometerse con las memorias y los dolores del país. Desde la verdad, la psicología pues ayuda a visibilizar las voces silenciadas y a reconocer, digamos, que en los relatos de las víctimas existe una memoria viva. Frente al poder, pues podemos decir que tiene el deber de cuestionar las estructuras que generan una exclusión o violencia, y desde la resistencia, digamos, que acompaña aquellos procesos de sanación y reconstrucción, donde contar lo vivo se convierte, digamos, en un acto de dignidad y también podemos llamarlo como una transformación social. Con esto entonces damos por finalizada el grupo focal. Muchas gracias por la atención prestada.